Una mujer agonizante en su lecho de muerte pidió que le trajeran a un juez, no para confesar ningún crimen, no para firmar su último testamento, sino para casarse. Tenía 71 años, los pulmones destrozados y apenas unas horas de vida. Y aún así, en aquel momento de quietud definitiva, eligió hacer una última jugada que sacudiría los juzgados españoles durante más de una década. Dejaría a sus 3 hijos sin la herencia que creían merecer y convertiría su muerte en el punto de partida de uno de los escándalos aristocráticos más fascinantes del siglo XXI. Bienvenidos a este canal. Hoy les traigo la historia de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa de Medina Sidonia, la mujer que los periódicos llamaban la Duquesa Roja. Antes de que sigamos, los invito a dejar en los comentarios una sola palabra que describa lo que sienten cuando alguien decide hacer todo lo que le da la gana con su propia herencia. Solo una palabra. Me muero por leerlas. Ahora volvamos al principio, porque para entender esa boda imposible que ocurrió el 7 de marzo de 2008, hay que remontar el tiempo más de 7 décadas, hasta una villa costera en Portugal, y hasta una familia que llevaba el peso de la nobleza española cosido en el apellido como si fuera una cadena de oro. Luisa Isabel nació el 21 de agosto de 1936 en Estoril, Portugal. No fue un exilio elegido por capricho. Su familia había cruzado la frontera huyendo de las llamas de la Guerra Civil Española. Su padre era Joaquín Álvarez de Toledo, 20º duque de Medina Sidonia, heredero de una de las casas nobiliarias más antiguas e influyentes de la corona de Castilla. Un ducado que se remontaba al año 1445, cuando el rey Juan II otorgó el título por primera vez. Por parte de madre, la criatura que llegó al mundo aquel verano de guerra llevaba en la sangre la estirpe de Antonio Maura, expresidente del gobierno español, hombre de leyes y de poder. El niño que nació entre aquellas paredes de hotel de lujo en Estoril no era una niña cualquiera. Era la heredera de siglos de historia, de palacios, de archivos, de títulos y de una responsabilidad que ella todavía no podía ni imaginar. Durante los primeros años de su vida, Luisa Isabel creció en ese ambiente extraño y suspendido en el tiempo que caracteriza a los exiliados de alta alcurnia. Estoril era entonces una especie de burbuja de elegancia donde confluían aristócratas españoles, familias reales destronadas por toda Europa y una sociedad que miraba el mundo desde la distancia segura del privilegio. La pequeña Isabel, como la llamaban en casa, se crió entre hoteles, jardines bien cuidados y conversaciones de adultos que añoraban una España que ya no existía. Junto a ella, en aquellos años de infancia dorada y melancólica, cruzaban la misma terraza los hijos de la familia Borbón, los mismos que algún día volverían al trono de España. Era un mundo cerrado sobre sí mismo, donde los apellidos pesaban más que las personas, donde el futuro se medía en títulos y donde las niñas de buena familia aprendían antes a hacer la reverencia que a elegir sus propios sueños. Pero la infancia de Luisa Isabel guardaba una sombra que ningún título nobiliario podía disipar. Cuando ella tenía apenas 10 años, su madre, María del Carmen Maura y Herrera, murió. Con esa ausencia se cerró algo en la niña que ya nunca volvió a abrirse del todo. No hubo tiempo para el duelo ordinario. Pasó al cuidado de sus abuelos maternos, la condesa de la Mortera y el historiador Gabriel Maura Gamazo. Eran personas cultas, refinadas, que le enseñaron a leer el mundo a través de los libros y los documentos, pero no eran su madre. Y esa herida, invisible para quienes la rodeaban, iría moldeando silenciosamente el carácter de una mujer que con el tiempo aprendería a desafiar cualquier convención, a enfrentarse a cualquier poder, a vivir siempre en el filo de lo que se esperaba de ella. A los 18 años,
Luisa Isabel fue presentada en sociedad en el Hotel Palacio de Estoril. Era el ritual de iniciación de las jóvenes aristócratas, el momento en que la familia mostraba a sus hijas al mundo como quien descorre una cortina y exhibe una obra de arte. Aquella noche, en el mismo salón, junto a ella, fue presentada la infanta Pilar de Borbón. 2 jóvenes de linaje impecable, educadas para el matrimonio y la discreción, rodeadas de flores y de miradas que ya comenzaban a medir sus posibilidades como esposas. Nadie en ese salón podría haber adivinado lo que el tiempo reservaba para Luisa Isabel. Nadie imaginaba que aquella chica de ojos serios y modales impecables estaba a punto de convertirse en un terremoto. Porque menos de un año después de su presentación en sociedad, con tan solo 19 años, Luisa Isabel Álvarez de Toledo se casó. Y lo hizo de una manera que ya anunciaba que ella no iba a seguir ningún guión escrito por otros. La boda fue el 16 de julio de 1955, en Mortera. El novio se llamaba Leoncio González de Gregorio, un joven de la nobleza menor. Hasta aquí todo dentro de lo esperado, pero había un detalle que hacía hablar a los invitados en voz baja. Luisa Isabel llegó al altar vestida de negro y estaba embarazada de 3 meses. El negro en una boda era más que una lección estética, era una declaración. En la España de 1955, bajo la sombra alargada del franquismo, una novia que se presentaba al altar vestida de negro y embarazada de 3 meses no era simplemente excéntrica, era un escándalo andante. Luisa Isabel lo sabía y lo hizo igualmente. Leoncio González de Gregorio era un hombre de buena familia, de los condes de la Puebla de Valverde, presentable y adecuado según los cánones de la época. Juntos tuvieron 3 hijos en rápida sucesión. Primero llegó Leoncio Alonso, en 1956, luego Pilar, en 1957, y finalmente Gabriel, en 1958. 3 niños en 3 años, y mientras los niños crecían, Luisa Isabel heredaba. El 11 de diciembre de 1955, su padre murió sin testamento. Tras un proceso judicial, una sentencia del 10 de abril de 1956 la declaró heredera universal. Con apenas 20 años, Luisa Isabel Álvarez de Toledo se convirtió en la 21ª duquesa de Medina Sidonia, en marquesa de los Vélez, en marquesa de Villafranca del Bierzo, en condesa de Niebla. Era la jefa de una de las casas nobiliarias más antiguas del reino, poseedora de un ducado cuyo primer titular había recibido el título en el siglo XV de manos del propio rey de Castilla. El peso de esa herencia era inmenso, y ella tenía 20 años y 3 hijos pequeños. Pero el ducado que heredó no era solo un título, era también una responsabilidad concreta, tangible y bastante caótica. Entre los bienes que recibió había un guardamuebles en Madrid lleno de papeles, documentos, legajos, cartas, mapas, registros de siglos enteros de historia española. Nadie sabía exactamente qué había allí, porque nadie se había molestado en ordenarlo. Para muchos herederos de su tiempo, ese almacén polvoriento habría sido simplemente un inconveniente, algo que delegar o abandonar. Para Luisa Isabel fue una revelación. En 1956 se hizo cargo de aquel archivo familiar y comenzó a trasladarlo a Sanlúcar de Barrameda, donde estaba el Palacio de los Guzmanes, la residencia histórica de los duques de Medina Sidonia. Fue un proceso lento, meticuloso, que la absorbió con una intensidad que sorprendía a quienes la conocían. Años después, cuando ya se había convertido en la historiadora más polémica de Andalucía, ella misma explicaría su filosofía con unas palabras que quedaron grabadas como una divisa personal. El servicio que presta un archivo permite reconstruir los procesos del pasado, acercándonos a partes de una verdad, para así aprender de la historia,
sin dejarnos confundir por fantasías, a menudo interesadas. Eso decía. Y en esa frase estaba todo: la desconfianza hacia los relatos oficiales, la convicción de que la verdad histórica era subversiva por naturaleza, la certeza de que quien controla los documentos controla la memoria. Mientras tanto, el matrimonio con Leoncio se iba deteriorando con la silenciosa inevitabilidad de algo que nunca debió comenzar de aquella manera. La duquesa y su marido vivían en mundos cada vez más distintos. Ella se volcaba en el archivo, en la investigación, en una vida intelectual que no tenía demasiado espacio para las convenciones del matrimonio aristocrático. 4 años después del nacimiento de su último hijo, en 1962, Luisa Isabel se separó. Sus 3 hijos, Leoncio, Pilar y Gabriel, quedaron al cuidado de familiares. No fue una decisión indolora, ella lo sabía, ellos lo sufrirían. Pero Luisa Isabel Álvarez de Toledo estaba empezando a construir una vida que no cabía en ninguno de los moldes que la sociedad española tenía preparados para ella. Porque lo que estaba ocurriendo en esos años en España era también enormemente importante para entender a esta mujer. Francisco Franco gobernaba el país con mano de hierro desde hacía más de 2 décadas. La dictadura no era solo un régimen político, era una cultura entera de obediencia, silencio y miedo. Las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido. Los sindicatos eran ilegales. La prensa estaba censurada. Y en ese contexto sofocante, una duquesa aristócrata, heredera de uno de los títulos más antiguos del reino, empezaba a hacer preguntas incómodas, a leer a Marx y a mirar con ojos muy fríos el mundo que la rodeaba. Lo que a muchos desconcertaba de Luisa Isabel era precisamente la contradicción aparente de su figura. Era una grande de España, pertenecía a la cúspide de la pirámide social que el franquismo utilizaba como ornamento legitimador, y sin embargo, no le debía nada al régimen. No necesitaba sus favores, no temía perder su posición social porque esa posición era demasiado antigua para que Franco pudiera quitársela con un decreto. Esa independencia, ese lujo de no deber nada a nadie, la hacía peligrosa de una manera que pocos aristócratas de su tiempo llegaron a hacerlo. Y estaba a punto de demostrarlo de la manera más estruendosa posible. El 17 de enero de 1967 fue el día en que Luisa Isabel cruzó definitivamente la línea. En la localidad de Palomares, en Almería, había ocurrido meses antes un accidente nuclear de proporciones aterradoras. Un bombardero norteamericano había chocado en pleno vuelo con un avión cisterna y 4 bombas de hidrógeno habían caído sobre el suelo español. El régimen intentó minimizarlo, quitarle importancia, cubrir la catástrofe con el manto del silencio oficial. Pero los agricultores de la zona sabían lo que estaba pasando con sus tierras. Y Luisa Isabel decidió encabezar una marcha de unos 50 agricultores que exigían indemnizaciones por la contaminación nuclear en sus campos. La Guardia Civil los detuvo antes de que llegaran a ninguna parte, y con ellos detuvo también a la duquesa de Medina Sidonia. Hay algo que los regímenes autoritarios nunca terminan de aprender, que encarcelar a alguien con suficiente valor y suficiente plataforma no los silencia, los convierte en símbolo. Luisa Isabel Álvarez de Toledo entró en la cárcel siendo una aristócrata excéntrica con ideas inconvenientes. Salió siendo algo más grande y más difícil de ignorar. Tras la detención de enero de 1967, fue procesada. No fue encarcelada de inmediato, pero el proceso judicial se extendió como una sombra sobre todo lo que hacía. Y ella, lejos de agazaparse, siguió escribiendo, publicando, incomodando. En 1967 publicó su segunda novela, La huelga.
Era un retrato sin contemplaciones de la Andalucía rural de la posguerra. Hablaba de caciques que aplastaban a los jornaleros. Hablaba de una iglesia que bendecía la injusticia. Hablaba de una tierra rica en historia y pobre en justicia. El Tribunal de Orden Público no tardó en emitir una nueva sentencia condenatoria, y en marzo de 1969, Luisa Isabel Álvarez de Toledo entró en la cárcel de Ventas, en Madrid, la misma prisión donde habían estado encerradas miles de republicanas durante las décadas anteriores. Pasó hasta 8 meses en prisión, trasladada también a la cárcel de Alcalá de Henares, y lo que hizo dentro fue, una vez más, completamente inesperado. En lugar de hundirse, en lugar de guardar silencio y contar los días, se dedicó a organizar. Consiguió que las presas tuvieran agua corriente y duchas calientes. Convirtió su celda en un aula informal. Se negó a ser una víctima pasiva del sistema que la encerraba. Cuando salió en libertad gracias a un decreto de amnistía, llevaba consigo el material de un libro que publicaría años más tarde, Mi cárcel, una recopilación de artículos sobre la experiencia del encierro que se convertiría en un documento histórico de primera magnitud. Pero no hubo tiempo para respirar. La información llegó a sus oídos con suficiente anticipación. Iban a volver a detenerla. El Tribunal de Orden Público tenía otra sentencia pendiente por su novela La huelga, y Luisa Isabel tomó una decisión que cambió su vida para la siguiente década. No esperaría, no se entregaría. Subió a un coche y cruzó la frontera. Se fue a Francia, al exilio voluntario, dejando atrás a sus hijos, el palacio, el archivo que tanto amaba, los documentos que había pasado años catalogando. Todo, porque para ella, volver a esa cárcel no era una opción. París en los años 70 era un mundo completamente diferente al que había dejado en España. Era la ciudad de Simone de Beauvoir, de los debates sobre la libertad y la identidad, de los círculos intelectuales que discutían a Marx y a Sartre en los cafés del barrio latino. Era también una ciudad que acogía a los exiliados de todas las dictaduras del mundo, desde españoles republicanos hasta latinoamericanos que huían de sus propios regímenes militares. En ese París, Luisa Isabel encontró algo que en España le habían negado desde el principio. Encontró la posibilidad de ser, simplemente, ella misma. Vivió abiertamente como una mujer lesbiana. En aquella ciudad, en aquellos círculos, eso no era un escándalo, sino una elección entre tantas otras posibles. Se relacionó con intelectuales, escritoras, activistas. Tuvo conversaciones que en España habrían sido impensables. Se afilió a comisiones obreras, estrechó lazos con otros exiliados españoles, con abertzales, con personas que, como ella, soñaban con una España diferente. Sus ideas republicanas y socialistas encontraron por primera vez un ecosistema en el que no eran una anomalía, sino una posición razonable entre muchas otras posiciones razonables. Pero aquellos años también tenían su lado oscuro. La distancia con sus 3 hijos se fue convirtiendo en un abismo. Leoncio González de Gregorio, su exmarido, no les permitía hablar con ella por teléfono. Las cartas llegaban con irregularidad. Los años pasaban. Leoncio, Pilar y Gabriel crecían sin su madre, con el relato que les daban de ella, con la imagen de una mujer que había elegido sus ideas por encima de su familia. Llegamos a pensar que nos había olvidado, diría su hijo Gabriel décadas después. Esas palabras pesan, pesan mucho, y de algún modo anticipan todo lo que vendría después, toda la amargura acumulada que estallaría cuando llegara el momento del reparto final. Hubo un episodio durante el exilio que revela hasta qué punto Luisa Isabel vivía en una dimensión propia. En marzo de 1975 fue detenida por la policía francesa. La acusación era insólita. Había golpeado a un conductor y le había disparado 4 tiros sin acertarle.
Alegó que la había estado persiguiendo durante kilómetros. Lo que pudiera ser verdad o no en esa historia es casi secundario. Lo que importa es la imagen. Una duquesa española en el exilio parisino, disparando contra un desconocido en la calle. Esa imagen dice más sobre la intensidad con que vivía que cualquier declaración política. En Hendaya también pasó tiempo, donde se dedicó a labores de edición de textos prohibidos por el franquismo. Fue allí donde conoció a personas que más tarde figurarían en los relatos sobre la oposición al régimen. Sus contactos en aquellos años eran variados, complejos y no siempre fáciles de clasificar en categorías simples. Ella misma lo resumiría décadas después con una frase que, dicha en otro contexto, habría resultado escandalosa, pero que en su boca sonaba a algo casi lógico. Dijo que le dolía no haber tenido agallas para ser terrorista. Sus amigos y su viuda se apresuraron después a explicar el contexto, a aclarar que detestaba las armas, que era terrorista de la palabra, pero la frase estaba dicha. Y eso también era Luisa Isabel, alguien que nunca calculaba el impacto de sus palabras porque nunca había necesitado hacerlo. El exilio duró casi 6 años, 6 años de distancia, de escritura, de libertad y de soledad. Y luego, en 1976, Francisco Franco llevaba ya casi un año muerto. España negociaba su transición hacia la democracia y el Real Decreto Ley de Amnistía abría las puertas del regreso para todos los que habían tenido que huir. Luisa Isabel cogió sus cosas, dejó París y volvió a Sanlúcar de Barrameda. Volvió al palacio, volvió al archivo, volvió a los documentos que la habían esperado durante 6 años con la paciencia infinita del papel. Sanlúcar de Barrameda es una ciudad blanca junto al estuario del Guadalquivir, donde el río se abre al Atlántico con una amplitud casi oceánica. Es la ciudad donde Magallanes partió hacia su circunnavegación del mundo, donde los duques de Medina Sidonia tuvieron su sede histórica durante siglos. Y es allí donde Luisa Isabel volvió en 1976 a retomar la tarea que consideraba la razón más profunda de su existencia. El Palacio de los Guzmanes la esperaba con sus muros de cal y su jardín trazado en el año 1541, uno de los jardines más antiguos de Andalucía. Dentro del palacio, el archivo familiar aguardaba, parcialmente ordenado, gracias al trabajo que ella había iniciado antes del exilio, pero todavía lleno de tesoros sin descifrar. El archivo de la Casa de Medina Sidonia era una acumulación de siglos, 6 millones de documentos que abarcaban desde la Edad Media hasta el siglo XX. Registros de expediciones, correspondencia de reyes y almirantes, mapas, tratados comerciales, testimonios de primera mano sobre algunos de los momentos más decisivos de la historia española y americana. No había en toda Europa muchos archivos privados que pudieran competir con aquello en volumen ni en relevancia histórica. Luisa Isabel se entregó a esa tarea con una disciplina que desmentía la imagen caótica que muchos tenían de ella. Organizó, catalogó, clasificó. Contrató restauradores. Digitalizó lo que pudo. Fue construyendo una colección de 19 catálogos a disposición de los investigadores de todo el mundo. Y en el proceso fue haciendo descubrimientos que la convirtieron en una figura controvertida en el mundo académico español. Entre las tesis que defendió con más intensidad estaba la de que existía evidencia documental de que navegantes andaluces habían llegado a América antes que Colón. Afirmó también que el primer duque de Medina Sidonia había sido un converso. En un país donde la historia oficial todavía era un campo minado de sensibilidades, donde el relato del descubrimiento de América era casi sagrado, donde la limpieza de sangre había sido durante siglos una obsesión nobiliaria, esas afirmaciones no eran políticamente neutras. Eran bombas.
El mundo académico recibió sus tesis con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos historiadores la acusaban de carecer de rigor metodológico, de mezclar la investigación con la ideología, de utilizar los documentos para construir el relato que le convenía. Ella respondía con la misma combatividad que había exhibido frente a la Guardia Civil y frente a los tribunales de Franco. No le interesaba la unanimidad académica, le interesaba la verdad que encontraba en aquellos papeles, aunque esa verdad incomodara a todos. Fue durante esos años de regreso e investigación intensa cuando se produjo el encuentro que cambiaría definitivamente el curso de los últimos 25 años de su vida. En 1983, su hijo mayor, Leoncio, se casó. Era una boda de gala, con todos los ingredientes de una celebración aristocrática. Y entre los invitados había una mujer alemana que acudía como testigo de la novia. Se llamaba Lilian Dahlmann. Tenía algo más de 20 años menos que Luisa Isabel. Era discreta, inteligente, atenta. Y en pocos meses después de aquella boda, lo que había comenzado como una conversación en una celebración familiar se había transformado en algo completamente diferente. La relación entre Luisa Isabel y Lilian fue desde el principio las dos cosas a la vez. Era una relación sentimental y era una relación profesional. Lilian empezó a trabajar como secretaria de la duquesa, ayudándola en la gestión del archivo, en la correspondencia, en la administración diaria de un patrimonio que era enorme en dimensiones históricas, aunque no especialmente boyante en términos económicos. En 1984, Luisa Isabel declaró públicamente que era propietaria de apenas 30 hectáreas de pinar y del Palacio de Medina Sidonia. No había grandes fortunas líquidas. Lo que había era historia, y esa historia necesitaba protección. La pregunta que Luisa Isabel llevaba años dándole vueltas empezaba a tener una forma concreta. ¿Qué pasaría con todo aquello cuando ella muriera? Si los bienes quedaban en manos de sus herederos, la herencia se dividiría según lo que marca la ley española. El palacio podría venderse, el archivo podría dispersarse. 6 millones de documentos de valor incalculable para la historia podrían acabar en subastas, en colecciones privadas, desaparecidos para siempre del acceso público. Era una posibilidad que le resultaba insoportable. Y era además una posibilidad con un nombre concreto y familiar, porque entre sus herederos naturales estaban sus 3 hijos, 3 personas con quienes la relación se había ido deteriorando año tras año hasta convertirse en algo que ya no merecía el nombre de relación. La separación de la que se fue en 1962 había sido solo el primer capítulo de una historia de distanciamiento progresivo. Los años del exilio habían agravado la ruptura. El regreso no había traído una reconciliación genuina. Y a medida que Luisa Isabel fue labrando su vida junto a Lilian, junto al archivo, junto a su trabajo de historiadora, la brecha con Leoncio, Pilar y Gabriel se fue haciendo más profunda y más cargada de resentimientos mutuos. Su hija Pilar afirmaría años después que hacía 25 años que no veía a su madre cuando ésta murió. 25 años. Desde la boda de Leoncio en 1983, precisamente el mismo evento en que Luisa Isabel había conocido a la mujer con quien compartiría el resto de su vida, en 1990, Luisa Isabel Álvarez de Toledo tomó la decisión que más consecuencias tendría sobre el futuro de su legado. Creó la Fundación Casa Medina Sidonia. Y con ese acto, iniciado con las mejores intenciones del mundo, plantó la semilla de un conflicto que duraría décadas más allá de su propia muerte.
La idea era en apariencia sencilla y hermosa: reunir en una fundación de carácter benéfico docente sin ánimo de lucro la mayor parte de su patrimonio. El Palacio de los Guzmanes, el archivo histórico con sus 6 millones de documentos, las colecciones artísticas, el jardín de 1541. Todo eso que en manos de herederos privados podría dispersarse o venderse, quedaría permanentemente protegido, gestionado en beneficio de toda la sociedad española, accesible a investigadores, a ciudadanos, a quienes quisieran aproximarse a esa parte de la historia que los papeles de los Medina Sidonia habían conservado durante siglos. Era una visión generosa e ilustrada del patrimonio histórico, y era también, si se miraba desde otro ángulo, una manera eficaz de dejar a sus hijos sin la mayor parte de lo que por ley les correspondería algún día. No hay razón para pensar que Luisa Isabel no creyera genuinamente en el valor cultural de lo que estaba haciendo. Toda su trayectoria vital apuntaba en esa dirección. Pero tampoco hay razón para ignorar que la creación de la fundación resolvía de un golpe 2 problemas simultáneamente. Protegía el patrimonio que amaba y ponía ese patrimonio fuera del alcance de 3 hijos con quienes no se hablaba y a quienes, según todo indica, no tenía ninguna intención de enriquecer. En 1993, la Fundación firmó acuerdos con la Junta de Andalucía. El conjunto ducal, ya declarado bien de interés cultural desde 1978, recibió protección institucional adicional. El archivo ganó en relevancia y en visibilidad. Los investigadores empezaron a acudir de manera sistemática. La Fundación se convirtió en una institución reconocida, con un patronato en el que las administraciones públicas tenían representación mayoritaria. Lilian Dalman, que en 1995 fue nombrada secretaria vitalicia de la entidad, asumiría la presidencia vitalicia a partir de 2005. Aquel año de 2005 fue también el año del divorcio. Leoncio González de Gregorio, el marido del que Luisa Isabel se había separado de facto en los años 60, pero con quien había permanecido casada durante décadas sin que ninguno de los dos hiciera nada al respecto, presentó finalmente una demanda de divorcio. La duquesa no respondió a la demanda, nunca contestó. El juez, ante años de separación efectiva y la ausencia de cualquier contestación formal, concedió el divorcio automáticamente. 49 años después de haberse casado vestida de negro y embarazada, Luisa Isabel Álvarez de Toledo quedó legalmente soltera por primera vez en su vida adulta. Tenía 69 años. Y España había aprobado ese mismo año la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa coincidencia temporal no fue irrelevante. Luisa Isabel llevaba más de 20 años viviendo con Lilian. Su relación era conocida por quienes los rodeaban, pero nunca había tenido reconocimiento jurídico. Ahora, por primera vez, era posible. La nueva ley española, aprobada en junio de 2005, fue la primera legislación de ese tipo en la historia de España y una de las pioneras en el mundo. Para Luisa Isabel, que siempre había preferido los hechos a los gestos simbólicos, la ley era una herramienta, y las herramientas estaban para usarlas. No se casó de inmediato, pasaron casi 3 años más. Años en los que la salud de la duquesa fue deteriorándose con la implacable lentitud de las enfermedades que no anuncian su llegada de golpe, sino que van ocupando espacio poco a poco, reduciendo el mundo hasta dejarlo del tamaño de una habitación. El diagnóstico era cáncer de pulmón. Y en los últimos meses de su vida, cuando el cuerpo ya no respondía y la enfermedad había tomado el control definitivo,
Luisa Isabel Álvarez de Toledo se encontraba en la misma habitación del palacio que había sido el centro de su mundo durante décadas, rodeada de los documentos que había preservado, con la vista que alcanzaba el jardín trazado en el siglo XVI. Era también el momento en que la mente ordenada de quien ha pasado la vida clasificando papeles hacía su propio balance. Lo que quedaba fuera de la fundación era poco, pero existía. Había una parcela en Atlanterra, en el término municipal de Tarifa, frente al estrecho que separa Europa de África. Y había bienes menores, cuentas, propiedades dispersas. Todo eso, según la ley española de herencias, tendría que repartirse entre sus herederos legales una vez que muriera. Los hijos recibirían su legítima. No era mucho comparado con lo que se había ido a la fundación, pero era algo. Y Luisa Isabel, con la energía que le quedaba, no parecía dispuesta a dejarlo así. El 26 de febrero de 2008, 9 días antes de morir, Luisa Isabel firmó ante notario la escritura por la que vendía a Lilian su parcela en Atlanterra y la mitad de otra parcela contigua que habían adquirido juntas en 1990. Una venta que el tribunal calificaría más tarde como simulada, una maniobra para traspasar bienes a quien amaba antes de que la muerte los pusiera en juego. Pero incluso eso no parecía suficiente. Quedaba un flanco legal abierto, una posibilidad de que los hijos, una vez muerta ella, reclamaran ante los tribunales y deshicieran lo que había construido. El 7 de marzo de 2008 amaneció en Sanlúcar de Barrameda con ese frío suave y húmedo que el Atlántico regala a la costa gaditana en invierno. En el interior del Palacio de los Guzmanes, en una habitación que daba al Jardín de Siglos, Luisa Isabel Álvarez de Toledo estaba muriendo. El cáncer de pulmón había llegado al punto en que los médicos ya no medían el tiempo en meses, sino en horas. La duquesa lo sabía. Llevaba semanas sabiéndolo, meses en realidad, y había empleado ese tiempo con la misma determinación metódica con que había empleado el resto de su vida. Todo lo importante ya estaba en la fundación. Las ventas notariales de las parcelas de Atlanterra se habían firmado 9 días antes, pero había una cosa que todavía podía hacerse. Una sola cosa que la ley española ponía a su disposición precisamente para momentos como ese. El matrimonio in articulo mortis, la boda en el umbral de la muerte. El derecho español contempla desde hace siglos esta figura. Cuando uno de los contrayentes se encuentra en riesgo inminente de muerte, puede celebrarse el matrimonio con las formalidades mínimas necesarias, sin los plazos ordinarios, sin las proclamas ni los trámites habituales. Basta con la voluntad de los dos, con un funcionario que lo autorice y con testigos que den fe. Es un procedimiento concebido originalmente para situaciones de guerra, de epidemia, de accidente, para dar amparo legal a uniones que la muerte podría dejar en la incertidumbre jurídica. Luisa Isabel lo utilizó para exactamente eso, aunque en unas circunstancias que sus redactores medievales probablemente no habían imaginado. Esa mañana, en la habitación del palacio, con Lilian Dalman a su lado, Luisa Isabel Álvarez de Toledo contrajo matrimonio. La 21ª duquesa de Medina Sidonia, heredera del ducado más antiguo de la corona de Castilla, que había sido presentada en sociedad junto a una infanta de Borbón, que había encabezado marchas campesinas y había sobrevivido a las cárceles del franquismo, que había vivido en el exilio parisino y había disparado contra un conductor en las calles de la ciudad, que había catalogado 6 millones de documentos históricos y había desafiado la narrativa oficial de la historia española, se casaba por segunda vez con 71 años, con una mujer alemana 20 años más joven que ella. En su lecho de muerte,
con el cáncer como único testigo del tiempo que le quedaba. 11 horas después, Luisa Isabel Álvarez de Toledo murió. Sus cenizas fueron esparcidas en los jardines del palacio, el mismo jardín que había visto trazarse en 1541, el mismo jardín al que miraba desde su ventana mientras los documentos históricos de media España descansaban en las salas contiguas. La noticia de la boda tardó unos días en filtrarse a la prensa. Cuando lo hizo, el efecto fue inmediato. Los periódicos españoles la recogieron con la mezcla de fascinación y escándalo que acompañaba habitualmente a cualquier cosa relacionada con la duquesa roja. La titular que resumía la situación era casi novelesca. La duquesa se había casado horas antes de morir. Y ahora, los 3 hijos, Leoncio, Pilar y Gabriel, se encontraban ante una situación jurídica enormemente complicada, porque el matrimonio in articulo mortis tenía consecuencias legales concretas y significativas. Lilian Dalman era ahora la viuda legítima de la duquesa de Medina Sidonia. Como viuda, tenía derechos sucesorios reconocidos por la ley. Podía reclamar la parte que le correspondía del caudal hereditario. Además, ya había sido nombrada presidenta vitalicia de la Fundación Casa Medina Sidonia, cargo que mantuvo tras la muerte de Luisa Isabel. Y las parcelas de Adlanterra habían sido transferidas a su nombre 9 días antes del fallecimiento. El cuadro era completo. Luisa Isabel había construido, ladrillo a ladrillo y con una paciencia casi arquitectónica, un escenario en el que sus hijos recibirían lo mínimo que la ley española les garantizaba, sin posibilidad de reducirlo más. Lo que los hijos heredaron en el reparto inicial fue una cifra que resultaba casi irónica comparada con la magnitud del patrimonio histórico que había acumulado la familia durante siglos. Leoncio Alonso, el primogénito, recibió 495.428 euros. Pilar y Gabriel, 123.857 euros cada uno. No eran cantidades despreciables en términos absolutos, pero sí lo eran en relación con un patrimonio que los peritos valuarían en decenas de millones de euros. Y entonces comenzó la guerra, no con armas, con abogados, con demandas, con sentencias, con recursos de apelación, con una saga judicial que duraría más de 15 años y que involucraría a juzgados de primera instancia, a la Audiencia Provincial de Cádiz, a instituciones públicas de Andalucía y al Estado español. Una guerra que en su fondo más profundo no era solo sobre dinero, ni sobre palacios, ni sobre archivos. Era sobre el derecho de una persona a decidir qué hace con lo que ha construido, contra el derecho de los hijos a no ser excluidos de aquello que la ley considera que les pertenece por nacimiento. La batalla judicial que siguió a la muerte de Luisa Isabel Álvarez de Toledo no fue una de esas guerras rápidas y definitivas que se resuelven en meses. Fue una guerra de posiciones, lenta, costosa, llena de giros inesperados, de victorias parciales y de reveses dolorosos, donde cada sentencia abría nuevos frentes en lugar de cerrarlos. Los 3 hijos tardaron varios años en reunir las fuerzas jurídicas necesarias para impugnar formalmente la herencia. No fue hasta 2012, 4 años después de la muerte de su madre, cuando Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo presentaron la demanda ante los juzgados de Sanlúcar de Barrameda. El argumento central era técnico, pero devastador en sus implicaciones. La duquesa había incurrido en lo que el derecho español llama inoficiosidad de donaciones. En términos sencillos, había regalado en vida más de lo que la ley le permitía regalar, si eso significaba dejar a sus herederos forzosos sin recibir la parte mínima que les correspondía por ley, el tercio llamado de legítima estricta. La ley española de herencias tiene una estructura que los juristas llaman de tercios.
Del conjunto del caudal hereditario, un tercio debe repartirse en partes iguales entre los herederos forzosos y no puede tocarse ni con testamento ni con donaciones en vida. Es la legítima estricta. Otro tercio puede dejarse a quien el testador quiera, pero si hay herederos forzosos, no puede saltarse del todo. Y el tercio restante puede distribuirse libremente, lo que hizo Luisa Isabel con la creación de la fundación y con las donaciones de bienes durante los últimos años de su vida fue, según el argumento de sus hijos y según la sentencia que eventualmente les daría la razón, disponer de más de lo que tenía derecho a disponer, violando los derechos sucesorios mínimos que la ley garantizaba a Leoncio, Pilar y Gabriel. El juicio fue largo y farragoso. Los abogados de la Fundación argumentaron que la dotación para crear la entidad no había sido técnicamente una donación, sino un acto de fundación con características propias. Argumentaron también que el conjunto ducal, al estar declarado bien de interés cultural, tenía una protección especial que impedía su división o liquidación para pagar herencias. Argumentaron, en fin, que la voluntad de la testadora y el interés público en preservar el patrimonio histórico debían prevalecer sobre las pretensiones económicas de unos herederos que habían tenido una relación conflictiva con su madre durante décadas. Del otro lado, los abogados de los hijos respondieron con números. Peritos independientes habían tasado el conjunto del patrimonio de Luisa Isabel en cifras que dejaban claro el alcance de lo que sus hijos habían dejado de recibir. Y esas cifras eran brutales. El exceso de lo que la duquesa había dispuesto más allá de lo legalmente permitido alcanzaba los 33,5 millones de euros. De esa cantidad, 27,3 millones euros correspondían a los 3 hijos como compensación por las lesiones en su legítima. Los otros 6,2 millones euros correspondían a Lilian Dalman como viuda con derechos sucesorios propios. Números que resumían décadas de construcción jurídica y sentimental en la fría geometría de los balances contables. En 2015, tras 3 años y 7 meses de pleito, el juez de primera instancia e instrucción número 1 de Sanlúcar de Barrameda, José Lázaro Alarcón, dictó sentencia, 91 folios, y la sentencia fue, en su parte sustancial, favorable a los hijos. El juez reconoció que la duquesa había dispuesto en vida por liberalidades de más de cuanto le estaba permitido legalmente. Condenó a la Fundación Casa Medina Sidonia a resarcir las lesiones en los derechos hereditarios de los 3 hijos. La compensación que la Fundación debería abonar a Leoncio era de 16,1 millones euros, una cifra que contrastaba con los 495,000 euros que había recibido en el reparto original. Para Pilar y Gabriel, la diferencia también era enorme. Habían recibido 123,000 euros cada uno y ahora les correspondían 5,5 millones cada uno. La sentencia, sin embargo, era cuidadosa en un aspecto crucial. No obligaba a liquidar la fundación, no ordenaba vender el palacio ni dispersar el archivo. Reconocía que el conjunto ducal podía seguir siendo titularidad de la fundación, pero convertía a ésta en deudora de una suma de dinero que reflejaba el exceso en que había incurrido la duquesa al donar sus bienes. Era una solución de equilibrio, pero era una solución que la fundación no tenía manera sencilla de ejecutar, porque no disponía de efectivo. Sus activos eran históricos, no líquidos. ¿Cómo pagar 27 millones sin vender lo que no se podía vender? Ese era el problema que la sentencia dejaba sin resolver y que prometía alimentar el litigio durante años más. Lilian Dalman no aceptó la derrota. Presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
Y durante los meses que duró ese recurso, el futuro de la fundación quedó suspendido en la incertidumbre legal como una promesa no cumplida. La comunidad de ciudadanos que apoyaba la fundación se movilizó. Una plataforma ciudadana que agrupaba numerosas asociaciones culturales y vecinales defendió públicamente que el conjunto ducal era patrimonio de todos, que la voluntad de la duquesa representaba una generosidad hacia la sociedad que no debía quedar destruida por las reclamaciones privadas de sus herederos. Mientras los tribunales deliberaban sobre el futuro de un palacio y de 6 millones de documentos, el conflicto familiar de los Medina Sidonia iba revelando capas cada vez más complejas, como esas excavaciones arqueológicas en las que cada nivel desenterrado descubre restos de una civilización anterior, más antigua y más inesperada. La Audiencia Provincial de Cádiz ratificó la sentencia de primera instancia. Los 3 hijos tenían derecho a recibir la compensación establecida, 27.300.000 euros, repartidos entre Leoncio, Pilar y Gabriel. La fundación quedaba convertida en deudora de esa cantidad. Era el año 2017. 9 años habían pasado desde la muerte de Luisa Isabel. 9 años de pleitos, de recursos, de abogados, de audiencias, de titulares en los periódicos y de amarguras acumuladas en silencio. Pero la saga judicial no terminaba con esa sentencia, porque había otro frente que nadie había previsto cuando comenzó todo, un frente que abría una grieta todavía más profunda en la historia familiar y que ponía en cuestión no solo la herencia de la duquesa, sino también la de su ex marido. Leoncio González de Gregorio, el hombre con quien Luisa Isabel había estado casada durante 50 años, en el papel, aunque separados de hecho desde los 60, murió también en 2008, con pocas semanas de diferencia respecto a su ex esposa. Y la herencia del padre generó su propio conflicto, paralelo y entrelazado con el de la madre, por razones que nadie dentro del círculo familiar había podido anticipar del todo. En 2017, una mujer llamada Rosario Bermudo solicitó ante los tribunales que se exhumara el cuerpo de Leoncio González de Gregorio para confirmar mediante prueba de ADN que era su padre. Rosario Bermudo era hija de la sirvienta de la familia, una mujer que había trabajado en el entorno doméstico de los González de Gregorio y que habría mantenido una relación con el aristócrata en algún momento indeterminado del pasado. La petición de exhumación encontró resistencia dentro de la familia. Pilar, una de las hijas de la duquesa, intentó paralizar el proceso, pero los tribunales ordenaron finalmente que se realizara la prueba. Los resultados fueron contundentes. El análisis de ADN arrojó una coincidencia del 99,9%. Rosario Bermudo era hija de Leoncio González de Gregorio. Tenía derecho a una parte de la herencia paterna. El impacto de ese resultado sobre los 3 hermanos, que ya pleiteaban por la herencia materna, fue significativo. De repente, el reparto que pensaban hacer ya no era entre 3. Y Rosario no era una persona con quien fuera fácil llegar a un acuerdo en los términos que más les convenían a ellos. Cuando los hermanos le propusieron pagar su parte con tierras, con pinos, con activos que ella no podía gestionar fácilmente, Rosario Bermudo rechazó la oferta. No quería pinos, quería dinero, y la justicia le dio también la razón. El conflicto entre los hermanos y Rosario se alargó durante años. Finalmente, los tribunales embargaron a Pilar González de Gregorio 1 millón de euros para pagar la deuda que tenía con su hermanastra. 785.000 euros de principal más 200.000 en intereses. Y a Leoncio le correspondía aportar otros 138.000 euros para completar el acuerdo. Rosario Bermudo, que a sus casi 80 años vivía con una pensión de 800 euros mensuales tras haber pasado una vida entera en la oscuridad, vio cómo los tribunales le reconocían tardíamente
lo que siempre había sido suyo por sangre. Mientras tanto, Lilian Dalman seguía al frente de la fundación, pero su figura también acabó siendo objeto de investigación y proceso judicial. En el año 2024, la Audiencia Provincial de Cádiz la condenó a 6 meses de prisión y a indemnizar al duque de Medina Sidonia, título que ostentaba ya el hijo de Leoncio Alonso, con 278.678 euros por apropiación indebida de una cuenta bancaria en el extranjero. Lilian recurrió la sentencia. La mujer alemana que había llegado a España como testigo de una boda, que había pasado a ser secretaria y amante y finalmente viuda de la duquesa más escandalosa del siglo XX, seguía combatiendo en los juzgados 15 años después de aquella boda de 11 horas. Lo que había comenzado como un amor tardío y extraño entre dos mujeres de edades muy distintas, entre una aristócrata de sangre antigua y una joven alemana sin apellidos nobiliarios, había terminado convirtiéndose en una serie interminable de procedimientos judiciales, sentencias recurridas, embargos preventivos, peritajes contables y batallas por fracciones de un patrimonio cuyo valor real no estaba en los euros que los peritos podían calcular, sino en los 6 millones de documentos que esperaban en las salas del Palacio de los Guzmanes de Sanlúcar de Barrameda. Para entender a Luisa Isabel Álvarez de Toledo en toda su dimensión, hay que salir un momento de los juzgados, de los inventarios de bienes, de las cifras de los peritos, y volver a los documentos. Porque si hay algo que define a esta mujer por encima de cualquier escándalo, por encima de cualquier sentencia y de cualquier titular de prensa, es su relación obsesiva y apasionada con los papeles que guardó durante 50 años. El archivo de la Casa de Medina Sidonia no era un depósito estático de curiosidades históricas. Era un organismo vivo que Luisa Isabel alimentó, clasificó e interpretó a lo largo de décadas con la intensidad de quien está convencido de que el pasado tiene respuestas urgentes que dar al presente. Cuando ella llegó al Guardamuebles de Madrid, para entender a Luisa Isabel Álvarez de Toledo en toda su dimensión, hay que salir un momento de los juzgados, de los inventarios de bienes, de las cifras de los peritos, y volver a los documentos. Porque si hay algo que define a esta mujer por encima de cualquier escándalo, por encima de cualquier sentencia y de cualquier titular de prensa, es su relación obsesiva y apasionada con los papeles que guardó durante 50 años. El archivo de la Casa de Medina Sidonia no era un depósito estático de curiosidades históricas, era un organismo vivo que Luisa Isabel alimentó, clasificó e interpretó a lo largo de décadas con la intensidad de quien está convencido de que el pasado tiene respuestas urgentes que dar al presente. Cuando ella llegó al Guardamuebles de Madrid en 1956, lo que encontró era un caos monumental. Legajos amontonados sin orden ni criterio, documentos sin fechar, correspondencia mezclada, pergaminos del siglo XV durmiendo junto a facturas del siglo XX. Para cualquier otra persona en su posición, aquel desorden habría sido una molestia. Para ella fue una invitación. Pasó años aprendiendo paleografía para poder leer las escrituras medievales. Aprendió latín para descifrar las bulas eclesiásticas. Estudió cartografía histórica para interpretar los mapas de las expediciones. No lo hizo en una universidad ni con un tutor oficial. Lo aprendió sola, sobre los propios documentos, con la paciencia lenta de quien no tiene prisa porque sabe que el material que tiene delante no va a desaparecer. Y lo que fue encontrando en esas páginas deterioradas y en esos pergaminos amarillentos fue, poco a poco, una versión de la historia española que no coincidía exactamente con la que se enseñaba en los libros. Una de las tesis que defendió con más energía fue la que afirmaba que navegantes andaluces,
financiados precisamente por la Casa de Medina Sidonia, habían llegado a las costas de América antes que Cristóbal Colón. En los documentos del archivo encontró referencias a expediciones anteriores a 1492, a contratos de fletes, a registros de cargamentos que no encajaban con la cronología oficial. No era una idea que naciera de la nada. Otros investigadores habían sugerido algo parecido en diferentes momentos de la historiografía, pero Luisa Isabel lo afirmaba con la autoridad de quien dice haberlo leído con sus propios ojos en los documentos originales. Esa afirmación le ganó enemigos en el mundo académico, que la acusó de interpretar los textos de manera tendenciosa, de proyectar conclusiones ideológicas sobre material ambiguo. Ella respondía con su frase favorita. Decía que el servicio que presta un archivo permite reconstruir los procesos del pasado para acercarnos a partes de una verdad. Partes, no la verdad entera, solo partes. Y en esa matización estaba, quizás, su mayor honestidad intelectual. La otra gran tesis que levantó Polvareda tenía que ver con el primer duque de Medina Sidonia. Luisa Isabel afirmó haber encontrado en el archivo pruebas de que Guzmán de la Vega, el fundador del linaje, era un converso, un judío bautizado cuya familia había adoptado el catolicismo para sobrevivir a las persecuciones de la Inquisición. En una nobleza española que durante siglos había hecho de la limpieza de sangre su mayor ornamento, ese descubrimiento era más que una curiosidad genealógica. Era una declaración de que los propios pilares de la aristocracia española estaban construidos sobre ficciones de pureza que nunca habían existido. Era exactamente el tipo de verdad incómoda que Luisa Isabel disfrutaba poniendo sobre la mesa. En paralelo a su trabajo de investigadora, escribió libros que no caben fácilmente en ninguna categoría convencional. Novelas históricas que mezclaban ficción y documento. Ensayos que avanzaban sin pedir permiso entre la historia académica y el panflet político. Memorias que reconstruían su propia experiencia de la cárcel y el exilio, con una precisión brutal que no buscaba la comprensión del lector, sino su incomodidad. Publicó más de 30 títulos a lo largo de su vida. Ninguno fue un éxito de masas en el sentido comercial del término. Todos fueron, a su manera, actos de resistencia, porque esa es quizás la categoría que mejor la define en su totalidad. Luisa Isabel Álvarez de Toledo fue, antes que duquesa, antes que investigadora, antes que historiadora, una resistente. Resistió el franquismo cuando podía haberse protegido detrás de su título y de su palacio. Resistió el matrimonio convencional cuando el precio de escapar de él fue perder el contacto con sus hijos durante décadas. Resistió la narrativa oficial de la historia española cuando los documentos que tenía en la mano le decían que algo no cuadraba. Resistió el envejecimiento y la enfermedad hasta las últimas horas de su vida, utilizando el poco tiempo que le quedaba para poner en orden su mundo según sus propios términos. Y cuando ya no le quedaban fuerzas para ninguna otra resistencia, encontró una última, esa boda de 11 horas con Lilian. Ese gesto que era al mismo tiempo un acto de amor, un acto jurídico deliberado y un acto de desafío. Porque Luisa Isabel sabía perfectamente, con la precisión de quien ha pasado décadas lidiando con papeles legales y documentos notariales, lo que significaba casarse en ese momento y en esas circunstancias. Sabía que el matrimonio modificaba el reparto de la herencia. Sabía que reforzaba la posición de Lilian frente a los hijos. Sabía que sus hijos lo impugnarían. Y lo hizo igualmente. En una entrevista de 1995, cuando todavía conservaba toda la energía que la enfermedad le quitaría 13 años después, Luisa Isabel había explicado con palabras sencillas por qué le importaba tanto el archivo. Dijo que la historia no era el pasado, dijo que era el presente mirado desde atrás, y que quien no entiende el presente
no puede entender el pasado, del mismo modo que quien no lee el pasado no puede ver el presente con claridad. Era una idea circular, casi paradójica, y al mismo tiempo completamente coherente con la manera en que había vivido. Ella no estudiaba el pasado para escapar del presente, lo estudiaba para entender mejor en qué clase de mundo vivía y contra qué tenía que seguir combatiendo. 6 millones de documentos, más de medio siglo de catalogación, 19 catálogos a disposición de los investigadores, un palacio declarado bien de interés cultural, un jardín del siglo XVI, una fundación que todavía existe, que todavía recibe investigadores, que todavía conserva aquel patrimonio que ella arrancó del polvo de un guardamuebles madrileño con sus propias manos. Ese es el legado que Luisa Isabel construyó a lo largo de su vida. Y es un legado que ninguna sentencia judicial, por más millones que manejara, podía calcular en su verdadera dimensión. Pero los hijos que ella dejó sin herencia suficiente no podían consolarse con archivos ni con jardines. Tenían sus propias verdades, sus propias heridas y su propia versión de una historia que también les pertenecía. Hay historias que no tienen un final limpio, que no se resuelven con una moraleja ordenada ni con un último capítulo que cierra todas las puertas. La historia de Luisa Isabel Álvarez de Toledo es una de esas. Es una historia que termina en varios sitios al mismo tiempo, en varios tonos distintos, y que sigue abierta en algunos de sus flancos más profundos, incluso hoy. Sus 3 hijos, Leoncio, Pilar y Gabriel, pasaron la mayor parte de su vida adulta sin conocer a su madre. No en sentido figurado, sino en el sentido literal de la palabra. Su hija Pilar afirmó ante los medios que llevaba 25 años sin verla cuando Luisa Isabel murió. 25 años es más que una ausencia. Es una vida entera construida en paralelo, sin puntos de contacto, con 2 relatos distintos del mismo origen. Los hijos crecieron con el relato de una madre que los había abandonado por sus ideas, que había elegido París y sus amigos exiliados antes que ellos. Luisa Isabel, por su parte, nunca dio públicamente su versión de esa separación con el detalle y la emoción que los periodistas habrían esperado. Guardó silencio sobre ese dolor. Quizás porque el silencio era la única manera de no tener que justificarse ante nadie. Lo que sí dejó claro en sus últimos años es que no sentía arrepentimiento por ninguna de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Ni por la creación de la fundación, ni por la relación con Lilian, ni por la boda de último momento, ni por décadas de alejamiento de sus hijos. Eso no la hace una mala persona ni una buena persona. La hace una persona que vivió con una coherencia casi absoluta entre sus convicciones y sus actos, pagando los precios que esa coherencia requería sin negociar con nadie su reducción. Los años posteriores a su muerte revelaron, sin embargo, que los precios que habían pagado otros por esa misma coherencia eran bastante más altos que el que ella había tenido que pagar. Leoncio hijo llegó a afirmar que durante los años del exilio de su madre, él y sus hermanos llegaron a pensar que los había olvidado. Esa frase, simple y directa, es más poderosa que cualquier alegato jurídico. La habían querido y la habían perdido. Y luego, cuando la muerte convirtió el tiempo en una cuenta cerrada e irrecuperable, lo único que quedaba disponible era el dinero. Y pelearon por él con la ferocidad de quien pelea en realidad por algo que no puede comprarse
con ninguna cantidad de euros. La batalla judicial fue larga y en algunos aspectos continúa teniendo consecuencias activas. La sentencia de 2015 de primera instancia, confirmada en apelación 2 años después, estableció que los hijos tenían derecho a 27.300.000 euros como compensación por las lesiones en su legítima. La fundación, que no disponía de ese dinero en efectivo, tuvo que buscar soluciones que no implicaran liquidar el patrimonio histórico, que era razón de su existencia. La Junta de Andalucía y el Estado español tuvieron que pronunciarse sobre la protección del conjunto ducal. El Senado español instó en octubre de 2015 a preservar la unidad e integridad de la fundación y a garantizar los recursos necesarios para que pudiera seguir cumpliendo sus fines. No era una declaración jurídicamente vinculante, pero era una señal política de que el Estado no iba a permitir que el archivo se dispersara. El juicio contra Lilian Dalman por la apropiación de la cuenta bancaria en el extranjero, con la sentencia condenatoria de 2024 a 6 meses de prisión y una indemnización de casi 280.000 euros, fue otro de los capítulos tardíos de esta historia que no terminó con la muerte de la protagonista, sino que siguió desplegándose ante los tribunales como si Luisa Isabel hubiera dejado encendidas todas las mechas antes de irse. Lilian recurrió la condena. La mujer alemana que había compartido con la duquesa los últimos 25 años de su vida y que había sido la beneficiaria directa de aquella boda de 11 horas, seguía combatiendo en los juzgados con la misma tenacidad que había caracterizado a su pareja. Y el ducado de Medina Sidonia, el título que Luisa Isabel había heredado a los 20 años y que había cargado durante toda su vida como algo entre un honor y una carga, pasó finalmente a la siguiente generación por vía masculina, como establece la ley española. Su hijo mayor, Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, se convirtió en el 22º duque de Medina Sidonia. El hombre que había pasado décadas sin hablar con su madre, que había peleado por su herencia ante los tribunales durante años, heredó no solo el título, sino también la responsabilidad simbólica de un apellido que llevaba consigo 570 años de historia española. La Fundación Casa Medina Sidonia sigue abierta en Sanlúcar de Barrameda. El palacio recibe visitantes. El archivo continúa siendo el mayor archivo privado de Europa, con sus 6 millones de documentos disponibles para investigadores de todo el mundo. El jardín trazado en 1541 sigue creciendo con la indiferencia serena de lo que es mucho más antiguo que cualquiera de los conflictos humanos que han ocurrido a su alrededor. Todo eso es el legado de Luisa Isabel, no perfecto, no limpio, no libre de sombras, pero inmenso. En el año 2007, pocos meses antes de morir, el Gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Y en 2008, ese mismo año en que murió, la provincia de Cádiz la nombró hija predilecta. Los reconocimientos llegaban cuando el tiempo ya era demasiado escaso para que tuvieran el significado que habrían tenido años antes. Pero llegaron, y en cierto modo, esa tardanza era también coherente con la historia de una mujer a quien su propio país siempre había entendido mejor desde la distancia que de cerca. Murió el 7 de marzo de 2008, en el palacio que había sido el centro de su mundo. Sus cenizas descansan en el jardín. Los documentos que catalogó siguen allí. Los litigios que desencadenó siguieron durante años. Sus hijos vivieron con la herida de su ausencia y lucharon por el dinero que no pudieron pedirle en vida. Y Lilian Dalman, la mujer con quien se casó en las últimas horas de su existencia, siguió defendiendo en los tribunales una herencia
que era también una historia de amor, o al menos así lo veía ella. Luisa Isabel Álvarez de Toledo no fue una persona fácil de querer, tampoco fue fácil de ignorar. Fue la duquesa que se casó vestida de negro y embarazada. Fue la aristócrata que marchó con los jornaleros contra Franco. Fue la presa política que organizó duchas calientes en las cárceles del régimen. Fue la historiadora que desafió el relato oficial de la conquista de América. Fue la madre ausente que dejó a sus hijos en manos ajenas. Fue la mujer que eligió a otra mujer en una época en que eso no tenía nombre legal. Y fue, en sus últimas horas de vida, la novia más insólita que el Palacio de los Guzmanes había visto en sus 500 años de historia. Una sola mujer, demasiadas vidas para caber en una sola, y un legado que todavía no ha terminado de decidir qué clase de historia quiere ser.